cólico biliar y una colecistitis aguda? ¿Quién puede contestar? Levante la mano. No me contesten a coro. A ver, levante la mano, ¿quién sabe? Micaela, ¿no? Si pasa mayor a 6 horas, entonces el cólico biliar nos puede llevar a menor a 6 horas. El tiempo de duración, ¿cierto? Tanto el cólico biliar como la colecistitis aguda, tienen la misma etiopatogenia. Es decir, que existe un cálculo que llega a impactarse no sale, se queda enclavado a nivel del bacinete o a nivel del conducto cístico. Pero ¿cuál es la diferencia entre una colecistitis aguda y una crónica? Entre una colecistitis aguda y un cólico biliar, es que en el cólico biliar la obstrucción por el lito desaparece. ¿Por qué? Porque el lito nuevamente retorna a la luz de la vesícula y el flujo biliar se restablece. En cambio, en la colecistitis aguda no sucede eso. El cálculo se queda totalmente impactado. Como se queda impactado, pues, ¿qué es lo que sucede fisiopatológicamente? ¿Qué es lo que llega a suceder? Pues inmediatamente sucede eso, ocurren fenómenos inflamatorios a nivel de la mucosa. Es decir, en primer lugar, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión intraluminal. ¿Por qué aumenta la presión intraluminal? ¿Quién me puede decir por qué aumenta la presión intraluminal? Porque no hay flujo de bilis dentro de la vesícula, ¿no es cierto? Tanto la salida como el ingreso están obstruidos. Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la cual empieza a aumentar la presión intraluminal? Porque si sabemos la fisiopatología, vamos a poder deducir qué es lo que sucede o qué vamos a hacer de tratamiento. ¿Por qué aumentará la presión intraluminal? Porque sigue produciendo secreción mucinosa, sigue produciendo moco, la mucosa de la vesícula. ¿Me comprenden? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La vesícula empieza a aumentar sus contracciones. Por eso el dolor. La vesícula aumenta las contracciones tratando de eliminar el cálculo. Por eso empieza a aumentar las contracciones. La presión intraluminal aumenta, empieza a producir mayor cantidad de moco. Esta mucina altera lo que va a ser la lecitina. Y la lecitina va a cambiar en cuanto a su estructura. Y se va a modificar en un tipo de lecitina que va a estimular la liberación del ácido araquidónico. Hay distintos tipos de lecitina. Una es la prolecitina, la isolecitina, eso no les voy a preguntar. Pero la lecitina cambia en cuanto a su estructura. Una pregunta que les he hecho es ¿qué solutos intervienen en la litogénesis? Y la respuesta era fosfolípidos, sales biliares, colesterol y bilirrubina. ¿Cuál es el fosfolípido más importante de la bilis? La lecitina. Por lo tanto, fíjense que cuando existe esta obstrucción y gran cantidad de moco, esta mucina va en contacto con la mucina dentro de la luz, modifica su estructura y se convierte en una lecitina tóxica, haciendo que se libere ácido araquidónico. ¿De dónde sale el ácido araquidónico? ¿No? ¿De dónde sale el ácido araquidónico? De la pared fosfolípica de las células. De la pared, de la membrana celular. Por lo tanto, para que salga el ácido araquidónico, esta lecitina que está alterada estimula una enzima, que es la fosfolipasa A2, que va a agarrar y va a liberar al ácido araquidónico de la pared de las células de la mucosa.
Por lo tanto, una vez que está libre el ácido araquidónico, ¿cuál va a ser su futuro de este ácido araquidónico? ¿Cuál va a ser el futuro del ácido araquidónico? Por medio de ¿En qué va a acabar? ¿Cuáles son sus vías metabólicas? vía de la ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Sí, Ya pues, jóvenes o señoritas, ¿cuál va a ser? por medio de la ciclooxigenasa. Ya pues, entre ustedes nomás comentan. ¿Cómo es Guido? ¿Cómo es Luis? Va a activar todas las vías de la lipoxigenasa y Va a activar la vía de la ciclooxigenasa. lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. ¿Qué nos interesa a nosotros, la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa? Nos interesa la ciclooxigenasa. Hay dos tipos, ¿no? La ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a fabricar prostaglandinas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver las prostaglandinas? Las prostaglandinas son prostaglandinas que van a provocar que se produzca mayor inflamación en la mucosa. Y si hay mayor inflamación, ¿qué va a haber? Mayor edema y mayor exudado. Por lo tanto, va a haber mayor líquido dentro de la luz de la vesícula biliar. Por lo tanto, la vesícula biliar, ¿qué características va a tener una colecistitis aguda? ¿Cómo va a estar en tamaño y en volumen? ¿Pequeña, normal o aumentada? Va a estar aumentada. Porque se empieza a producir gran cantidad de moco, sobre eso empieza a existir gran cantidad de prostaglandinas por liberación del ácido araquidónico, porque la lecitina libera fosfolipasa A2 y terminamos con prostaglandinas. Por lo tanto, existe un proceso inflamatorio severo. ¿Cómo explicamos el dolor? El dolor explicamos por la distensión que tiene la vesícula biliar y por la capa muscular que se contrae y trata de eliminar el calcio. Trata de eliminar el líquido. ¿Me han comprendido, jóvenes? No. Ahora bien, en la etapa de la colecistitis aguda, vamos a reconocer en primer lugar lo que es hidrops. Es decir, cuando digo en la etapa de la colecistitis aguda, estoy diciendo que a medida que va avanzando la colecistitis aguda, vamos a tener diferentes estadios o diferentes etapas. Una de esas es el hidrops vesicular. ¿Qué significará la palabra hidrops? Agua, correcto. Como está obstruida la vesícula biliar por un lito, empieza a aumentar la presión intraluminal. Inicialmente, ¿por qué? ¿Por qué aumenta la presión intraluminal? Va a aumentar por hipersecreción de moco. Por lo tanto, el hidrops vesicular, ¿qué va a contener? Va a contener bilis, va a contener moco, ¿qué va a contener? Va a contener mucina, gran cantidad de moco. Va a estar como si estuviera con agua, como si fuera un globo de agua. A eso se denomina como hidrops vesicular. Pero a medida que va avanzando, pues empieza a producir mayor incremento de la presión intraluminal y por lo tanto hemos dicho que los vasos sanguíneos empiezan a colapsarse, a comprimirse. Y eso lleva isquemia. Ahora bien, la anterior clase yo les había preguntado y les decía, ¿la secreción biliar es estéril o contiene bacterias? Es estéril. Bien. ¿Cómo es entonces de que esta colecistitis aguda se nos puede infectar? Y si se infecta, va a empezar a producir un material que se llama purulento. Y la presencia de material purulento dentro de la vesícula se denomina empiema o piocolecisto. Empiema vesicular o piocolecisto. Si es estéril, ¿cómo es que pueden llegar las bacterias dentro de la vesícula?
¿Cómo puede ocurrir eso? Por estancamiento. ¿Quién sabe lo que es translocación bacteriana? ¿Han escuchado ese término? Translocación bacteriana. Es pues por translocación bacteriana. ¿Qué bacterias contaminan generalmente a la vesícula? Pues por lo general son de dos tipos. Unas bacterias que contaminan la vesícula. Van a ser enterobacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella y anaerobios, como ser el Proteus. Por lo tanto, ya sabemos que cuando existe un pío colecisto, la flora microbiana va a ser monobacteriana o polibacteriana. Polibacteriana. ¿Qué tipo de gérmenes? Así en general. Enterobacterias y por otro lado, anaerobios. Enterobacterias y anaerobios. Esto tienen que saber, jóvenes. Ya les estoy indicando que es una de las primeras causas de internación en los hospitales. O sea, es lo primero que ustedes van a ver. Antes, incluso mucho antes que la apendicitis aguda. Bueno, entonces fíjense que estamos viendo diferentes etapas de la evolución de una colecistitis aguda. Puede ser que se presente como un piocolecisto, puede ser que se presente como un hidrops vesicular, y si los vasos sanguíneos empiezan a colapsarse y existe isquemia, ¿cómo se llama ese estadio? Gangrena vesicular. Y la gangrena va a condicionar a que exista una perforación vesicular. Bueno, entonces esa fisiopatología explica la sintomatología. Lo primero que va a predominar en las manifestaciones clínicas de una colecistitis aguda, ¿qué va a ser? Lo primero, ¿qué es lo que va a motivar a que el paciente consulte? El dolor. ¿Qué características tiene el dolor? Pero tipo cólico, cuando hay un cólico intestinal, cuando hay un cólico renal, ¿será lo mismo? ¿Qué características tiene el dolor? A ver. No. ¿Qué características tiene el dolor? ¿Cómo es Luis? ¿Cómo es Guido? Es un dolor ambulante, paroxístico. ¿Cómo es José? Dolor en hipocondrio derecho de tipo cólico, con antecedente de colecistoquinético y irradiación Hombro derecho, región dorsal. a la región lumbar o hombro derecho. Eso es típico, jóvenes. Eso es típico. ¿Un cólico biliar va a tener la misma característica? Sí. El cólico biliar va a tener la misma característica, pero va a ser menor a 6 horas de duración, va a desaparecer. En cambio, en la colecistitis aguda va a persistir. Va a persistir. ¿Me comprenden? Por eso el cólico biliar se caracteriza más que todo por episodios que tiene un paciente con colecistitis crónica. Alguno de ustedes puede tener una colecistitis crónica litiásica. Pero, ¿cómo sabe que tiene la colecistitis crónica litiásica? Porque tiene periodos de cólico biliar a repetición y que pueden ceder en forma espontánea o que pueden ceder después de administrar una medicación. En cambio, la colecistitis aguda, ¿va a ceder o no va a ceder? No va a ceder, jóvenes. Por eso, si no se trata, va a llegar ¿a qué? Al hidrops vesicular, al piocolecisto, a la gangrena y luego a la perforación. ¿Me están comprendiendo? Bueno, entonces lo primero que debe llamar la atención es el dolor y las características que tiene el dolor. En segundo lugar, jóvenes, la colecistitis aguda puede presentar ictericia. ¿Qué es ictericia? Es la coloración amarillenta de piel y mucosa. El primer lugar donde aparece la ictericia, ¿dónde va a ser? En las escleras. ¿Con cuánto de bilirrubina puede aparecer ya la ictericia a nivel escleral?
2.5. con 2 a 3 miligramos por decilitro de bilirrubina total, ya podemos ver ictericia escleral. Si hay una ictericia universal, pues significa que el valor es superior a eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la razón? Fíjense ustedes mi pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual un paciente con colecistitis aguda puede presentar ictericia? ¿Cuál es la razón? Porque para que exista ictericia, en este caso va a ser una ictericia antes del hígado, prehepática, va a ser una ictericia como consecuencia de una anomalía hepática o va a ser poshepática. Poshepática. ¿Por qué poshepática? Se supone que para que sea poshepática la obstrucción tendría que estar en la vía biliar extrahepática. ¿Aquí hay obstrucción de la vía biliar extrahepática? ¿Por qué la ictericia? ¿Y en qué porcentaje se presenta? 30% de los pacientes pueden tener ictericia. O sea, no es frecuente, pero puede presentar ictericia. ¿Pero por qué? Otros autores dicen 20% de los pacientes con colecistitis aguda pueden presentar ictericia. ¿Por qué, jóvenes? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? No eres Anabel, ¿no? Anabel. ¿Por qué Anabel? Te veo todo el tiempo bostezar. Anteriormente estabas así. No te quería despertar. ¿Por qué la ictericia? Un poquito más fuerte y más claro, no te escucho. ¿Dónde está Sherenka? A ver, ¿por qué Sherenka la ictericia? Tal vez porque en el momento en el que se produce una colecistitis aguda, no va a haber ninguna otra manera de que el líquido biliar lo que va a provocar una ictericia. ¿Puede ser una reabsorción vascular, doctor? No. A ver, jóvenes, ¿qué pasa con la vesícula en una colecistitis aguda? Estoy hablando de la vesícula. Pero ¿cómo está la vesícula? Está como una palta, ¿no? Una palta de 20 pesos. Una palta gigante. Está grande. Incluso se la podría llegar a palpar si el paciente es delgado. O hay pacientes que logran tocar. Por lo tanto, el hecho de que la vesícula esté totalmente distendida va a comprimir ¿qué? Va a comprimir el conducto colédoco. Por lo tanto, en un porcentaje que va del 15 al 30% pueden presentar ictericia. Ictericia por compresión externa, no porque hay una verdadera obstrucción intraluminal, sino que externamente es como que estuviera aplastando y el conducto esté estrecho, es por compresión. Si el paciente además empieza a tener fiebre, ¿eso qué nos dirá? ¿Perdón? Un poquito más fuerte. Por presencia de bacterias. Pero la presencia de bacterias, ¿cómo se denomina? Hay bacterias saprófitas, yo tengo bacterias en mi piel, en el intestino. Proceso infeccioso. Si empieza a tener fiebre el paciente, infección. Entonces, ¿qué podrían pensar? ¿Que puede estar haciendo qué? ¿Que puede estar haciendo qué? No sepsis. Una Colangitis. colecistitis aguda, pero ¿de qué fase? Si está infectado, jóvenes, les acabo de decir. A ver, ¿cuál es tu nombre? Vania. Yo no te reconocí. ¿Qué podría ser Vania? ¿Cómo se llama la infección de la vesícula? Una
colecistitis aguda? Biocolecista. Un empiema vesicular o un pío colecista. Por lo tanto, la clínica es sumamente importante para que ustedes puedan presumir y decir, o no presumir, preasumir qué tipo de colecistitis aguda puede estar cursando el paciente. Por lo tanto, la valoración del paciente tiene que ser integral. Bueno, una característica en el examen físico en el paciente con dolor tipo cólico es ver si tiene el signo de Murphy o no. ¿Quién me puede decir cómo es el signo de Murphy? El paciente tiene que estar parado de pie, echado de barriga, echado de espalda, De cúbito dorsal. de cúbito dorsal, ¿no es cierto? El paciente en decúbito dorsal, vamos a nosotros colocar la mano sobre el punto cístico. ¿Cuál es el punto cístico? A ver. Paola, ¿no? Un poco más fuerte. Se traza una línea del punto medio clavicular hasta la Línea medio clavicular. hasta ¿Y? Una línea medio clavicular que atraviesa el reborde dorsal. Ese es el punto cístico. Entonces, ¿qué hacen con la mano? Ustedes tocan ese punto cístico. Si la vesícula está bien distendida, ¿va a ser doloroso o no? Sí. Pero hay otros pacientes que no, especialmente los que tienen buen panículo adiposo. Entonces, ¿qué hacen? Ponen la mano y a continuación, ¿qué le digo al paciente? Que meta aire, ¿no es cierto? Que inspire. ¿Y cuándo va a ser positivo? Cuando saque la mano. Pongo la mano, comprimo, meta aire. ¿Cuándo vamos a decir que es positivo? Cuando corta la respiración y tiene dolor. ¿Por qué? Porque en el momento de que ustedes están indicando al paciente que introduzca aire a los pulmones, ¿qué está haciendo? El diafragma está descendiendo y al descender el diafragma desciende el hígado y la vesícula queda entre el hígado y la palma de la mano. Por lo tanto, la respiración queda entrecortada. Ese es un Murphy positivo, característico de una colecistitis aguda. Espero que no se olvide. Bien. Dentro de los exámenes complementarios, ¿qué es lo que vamos a pedir? Por un lado vamos a pedir un hemograma y vamos a pedir un hepatograma. Ahora bien, estamos hablando de una colecistitis aguda. Ya les he relatado desde el punto de vista fisiopatológico lo que está sucediendo. Entonces, en el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? En el hemograma. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? A ver, Gonzalo Joel, ¿dónde estaba? Otra persona. Stephanie, calle. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? ¿Por qué leucocitosis? ¿Por qué la leucocitosis? Por un proceso inflamatorio. No, le he preguntado a Stephanie. Lo conozco. Isaí, Palomino. ¿Por qué la leucocitosis? ¿O no va a haber leucocitosis? ¿Qué entiendes por leucocitosis? Isaí. No te escucho, tienes que hablar más fuerte. La pregunta es, ¿qué entiendes por el término leucocitosis?
hablando aquí de la colecistitis aguda y creo que no saben lo que es leucocitosis. Keila, Angélica, Tarki, ¿qué es leucocitosis? Es el incremento de los glóbulos blancos por encima de qué valor? 10.000. ¿De cuánto? De 10.000. ¿Por qué va a haber leucocitosis en un niño? ¿Por qué? Porque existe un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y si se añade una infección, perfecto, eso se llama leucocitosis con desvío a la izquierda, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Entonces en el hemograma vamos a encontrar un paciente que tiene leucocitosis. ¿Cómo va a estar la serie roja? ¿Cómo estará la serie roja? Diana, Paola, Aranda. ¿Dónde estarían? ¿Cómo va a estar la serie roja? ¿Perdón? ¿Por qué va a estar normal? Va a estar normal porque no tiene por qué tener ninguna alteración. Va a estar normal porque no tiene por qué alterarse. ¿Cómo van a estar las plaquetas, Diana? También va a estar normal. Bueno, eso es en el hemograma. ¿Cómo estará la glicemia? ¿Por qué? Porque va a haber mecanismos hormonales o estrés. ¿Cuánto dices elevada? No va, porque si es mayor a 110, pues ese paciente ya lo vamos a catalogar como diabético. Pero va a tener cifras que están elevadas, pero que no van a sobrepasar a 110. ¿Por qué? Por respuesta a la respuesta metabólica a la injuria, ¿no es cierto? Por liberación de las hormonas contrarreguladores. ¿Cómo va a estar el hepatograma? ¿Qué es el hepatograma? También denominado como perfil hepático. ¿Qué será el hepatograma? Pamela Chipana, ¿dónde está? Pamela, ¿dónde está? Un poquito más fuerte porque no me dejan escuchar. Alejandro Condori. Perdón. Alejandro dice. Alejandra Condori, a ver. Pues van a hacer aquellas pruebas que se van a tomar para ver si el hígado está rompiendo. ¿Cuáles son? Vamos a tener lo que son las transaminasas. Transaminasas, Las bilirrubinas también. bilirrubinas, Y sobre todo la protrombina, ¿no? perdón, La protrombina. tiempo de protrombina, La protrombina. Amilasa. El INR para que INR, Fosfatas. fosfatasa alcalina. Y algo mucho más sensible que la fosfatasa alcalina. La PCR también puede ser. ¿Qué? La PCR también puede ser. Hepatograma. El hepatograma, lo que ha dicho su compañera, escuchen. El hepatograma es presencia de bilirrubinas. Bilirrubina total, bilirrubina directa e indirecta. Transaminasas. ¿Cuáles son las dos transaminasas que existen? Luego, otra prueba que es parte del hepatograma es la fosfatasa alcalina. Luego, la gamma glutamin transpeptidasa. Todo eso corresponde a lo que es el hepatograma. En una colecistitis aguda, ¿cómo va a estar el hepatograma? ¿Cómo va a estar el hepatograma?
A ver, Alejandra, Valentina, Chuquini, ¿cómo va a estar? Pues, puede estar elevado. ¿Elevado qué? Tanto, ¿Qué va a estar elevado? puede estar elevado las vitaminas, ¿Por qué va a estar elevada las bilirrubinas? porque si ya estamos, porque en una, porque si en una colestitis aguda, digamos, va a haber obstrucción, entonces, ¿Pero en todos va a haber obstrucción? no. Igual por la ictericia, entonces sí va. A ver, por eso le tienen que pensar. Me da la impresión de que no me están entendiendo, que no me están comprendiendo. En todo paciente que tiene un cuadro de colecistitis crónica litiásica o tiene un cuadro de colecistitis aguda o cólico biliar, ustedes tienen que pedir de rutina hemograma, glicemia, creatinina y hepatograma. Hepatograma. ¿Por qué? Para ver si existe alguna repercusión hepática de la colecistitis. Si estamos diciendo que la colecistitis aguda en un 15 a 30% pueden provocar ictericia, 15 a 30%, eso significa que todos los pacientes con colecistitis aguda van a tener alteración en el hepatograma. No, no van a tener. ¿Me comprenden? No van a tener. Pero si encontramos una alteración en el hepatograma, en la colecistitis aguda, ¿en qué va a afectar? ¿Qué valores van a afectar? ¿Qué pruebas del hepatograma se van a ver alteradas? Las bilirrubinas. Y eso hemos dicho que es por la presión. ¿Me comprenden? Por lo tanto, no se olviden, jóvenes, no se olviden. Paralelamente a eso, ¿cuál es la prueba o el examen de gabinete que se denomina como gold estándar? La ecografía. Pero ¿cómo van a solicitar? Ecografía hepatobiliopancreática. Hepatobiliopancreática. En una ecografía normal, ¿qué es lo que se tiene que valorar? Se tiene que ver la forma, ¿no es cierto? ¿Qué forma hemos dicho que tiene la vesícula? Piriforme. Esa es la forma, ¿no es cierto? Tenemos que ver que sus dimensiones longitudinal tiene que ser menor a 10 centímetros, o sea, máximo hasta 10 centímetros. Y un eje transversal máximo hasta 4 centímetros. Todo lo que sea superior a esto viene a ser normal o anormal. Totalmente patológico, ¿no es cierto? Totalmente patológico. El grosor normal de la pared es de 3 milímetros, máximo. Estos son los datos que ustedes tienen que considerar en una ecografía. Fíjense, aquí está una ecografía, y se ve la ecografía, se ve la vesícula de forma piriforme, ¿sí o no? Se ve de forma piriforme. El contenido es negro. Y en ecografía, ¿cómo se llama este contenido negro? Anecogénico. Muy bien. Y si fuera brillante, grisáceo, sería hiperecogénico, ¿cierto? Que también es patológico. Normalmente debería ser anecogénico. Entonces se toman los diámetros longitudinal, que tienen que ser menor a 10 centímetros, y este es un diámetro transversal que debería ser menor a 4 centímetros. ¿El espesor de la pared se puede medir por ecografía? Sí, se puede medir. Tiene que ser menor a 3 milímetros. Eso es lo normal en una ecografía. Ahora bien, ¿cuáles son los signos ecográficos de una colecistitis aguda? Les estoy diciendo, jóvenes, esta es la primera causa de internación en todos los hospitales de origen gastrointestinal. Por lo tanto, tienen que saber. Tienen que saber. Si es una colecistitis aguda y desde el punto de vista fisiopatológico existe inflamación de la pared, ¿cuánto tiene que estar el espesor de la pared? Mayor a 3 milímetros. Si el espesor de la pared de la vesícula es mayor a 3 milímetros, eso es un signo de colecistitis aguda. Ahora, mi pregunta, si el paciente no está con un cuadro clínico de una colecistitis aguda,
paciente está feliz de la vida, se le hace una ecografía y su pared está mayor a 3 milímetros, ¿qué podrá hacer? ¿Colecistitis aguda? Es asintomático. Asintomático, tranquilo, está feliz de la vida. ¿Qué podrá hacer? Puede ser un engrosamiento de la pared muscular, una adenomiosis. Y algo mucho más serio, ¿qué podrá ser? Un cáncer de vesícula. Un cáncer de vesícula. Por lo tanto, ver el espesor de la pared es sumamente importante. Si la vesícula está distendida, su diámetro transversal va a ser mayor a 4 centímetros y longitudinal va a ser mayor a 10 centímetros. Entonces, fíjense acá cuán gruesa está la pared de la vesícula. El contenido todavía está anecogénico y aquí se ve un lito, o no se ve un lito. Mi pregunta para ustedes: ¿cómo podemos aseverar que este es un lito? Aquí, fíjense, el ecografista le pone litiasis y le pone una flecha. ¿Cómo podemos decir que este es un lito o que puede ser un tumor? Por la sombra generada en el Por la sombra sónica que genera en la ecografía. Si fuera una masa intraluminal, no debería tener sombra. A veces hay formaciones polipoideas, los pólipos que también son frecuentes, los pólipos vesiculares. Los pólipos vesiculares son alteraciones de la mucosa. ¿Produce síntoma un pólipo vesicular, sí o no? No, no produce síntoma. No produce síntoma. Generalmente el paciente que tiene pólipo vesicular acude al médico porque tiene otra patología abdominal. Y cuando le hacen el rastreo abdominal, pues detectan un pólipo. El pólipo va a dar sombra acústica, sombra sónica. No va a dar sombra sónica. Pero el pólipo no da síntomas. Pero ¿qué importancia puede tener un pólipo vesicular? ¿Se puede convertir en cáncer? Se puede convertir en cáncer. Es una lesión premaligna. Pero solamente los pólipos que miden más de 10 milímetros se pueden convertir en cáncer. ¿Eso qué significa? Que los pólipos que miden menos de 10 milímetros no se convierten en cáncer. Ese es un dato importante. Bueno, entonces aquí estamos hablando del engrosamiento de la pared, ¿no es cierto? Cálculo impactado en el cístico, hemos visto con la sombra sónica. Signo de Murphy ecográfico positivo, ¿cómo se da? Cuando le duele al realizar la maniobra. Con el transductor, ¿no es cierto? Con el transductor. Por mala onda, le aprieta, ¿no es cierto? Y le dice respire, aprieta y hay signo de Murphy. Murphy positivo. Material ecogénico. Aquí significa, si existe material ecogénico intravesicular, es decir, si se empieza a ver aquí una hiperecogenicidad, eso significa que existe ya material purulento. Material purulento. Y líquido o colecciones perivesiculares. Acá se ve el edema de la pared, pero también puede haber líquido alrededor de la vesícula. Alrededor de la vesícula, que a veces ya es un absceso pericolecístico. No se van a olvidar esto. Simplemente al ver la fotografía, ustedes van a poder determinar. No es difícil hacer la ecografía. Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? Entonces, solo para aclarar, el material ecogénico intravesicular va a ser material purulento y vamos a poder encontrar de alguna forma el que es denominado el barro vesicular. Sí. Miren, puede no solamente un solo lito va a obstruir, ¿no es cierto? Puede ser que el paciente tenga litiasis vesicular múltiple, ¿sí o no? O solamente uno. Puede estar totalmente ocupado por litos y uno de sus litos ha llegado a ocupar. O puede ser que justo tenga un solo lito y ese lito es el que ha llegado a ocupar. Ahora, con respecto a la pregunta,
Existe mucha discrepancia en cuanto al barro biliar y en cuanto a si se debe operar o no se debe operar el barro biliar. Todos los días, desde que yo he salido de la residencia hasta el día de hoy, veo pacientes con colecistitis aguda, crónica, y me mandan con barro biliar. Generalmente, el barro biliar, desde nuestro punto de vista aquí en La Paz, Bolivia, no se opera. No se opera. Pero se tiene que advertir al paciente que puede llegar a formar litiasis en 3 a 6 meses. ¿Eso qué significa? Que una litiasis se puede formar entre 3 a 6 meses. Si en un control de 3 a 6 meses, luego al año, luego a 2 años, no forma litiasis, nunca va a formar litiasis. ¿Me comprenden? Es lo mismo que el pólipo. El pólipo, si hemos dicho que va a ser premaligno, se puede volver un cáncer cuando mide más de ¿cuánto? De 10 milímetros. Pero si mide de 10 milímetros, vamos a ir observando cada 4 meses al pólipo, haciendo estudios ecográficos para ver qué, si crece. Si crece, ¿qué significa? Que tiene una actividad mitótica, que ha mutado y que está empezando a proliferar células. Por lo tanto, si el ecografista, el pólipo, ha medido, digamos, 5 milímetros y en su último control mide 6 milímetros, ¿qué significa? Está creciendo. Entonces, ¿cuál es la indicación? ¿Cuál es la indicación, Marta? No sabría saber, doctor. No sé si es la respuesta correcta, pero Es la ¿sería correcta. la resección del pólipo? No del pólipo, De la vesícula. de la vesícula. Sacar toda la vesícula y enviar la patología para que hagan cortes y determinen. ¿Me comprenden? Lo mismo sucede con el barro biliar. El barro biliar nosotros observamos en busca de formación de litos. Pero si al cabo de un año no formó litos, no va a formar más. ¿Me comprenden? No va a formar. Ahora, cuando dice material ecogénico, significa que no va a estar negrito. Pueden haber otros litos acá. Eso no significa que va a ser hiperecogénico. Hiperecogénico significa como esta densidad o esta imagen, que va a traducir en que existe material purulento. En otras palabras, por ecografía se puede diagnosticar un piocolecisto. Sí se puede. Y cuando hay piocolecisto, empieza a existir líquido perivesicular por inflamación a vecindad. Por eso dice líquido de colecciones líquidas vesiculares. E incluso ese líquido, si el paciente se aguanta, sigue tomando sus matecitos, etcétera, etcétera, empieza a formar un absceso pericolecístico. ¿Me han entendido? ¿Hay alguien que no me ha entendido? Bueno. Sí, ¿cómo no? ¿Se ha podido? Si quieres, tienes tiempo. ¿De qué? Ay. Claro que sí. ¿Perdón? Eso, se tiene que operar. Claro que sí, claro que sí. Si hay litiasis y hay barro biliar, los dos, pues el indicativo es la cirugía por la litiasis, porque ese barro biliar está generando líquido. Pero si solo hay barro biliar, hay que observar. No es indicativo de cirugía. ¿Me están entendiendo? No conversen, jóvenes, señoritas, no conversen. Si quieren hablar, pregunten o hablen entre todos. No dijimos nada. Sí, les recomiendo. Solo les recomiendo, no las estoy acusando. A Cristian es lo mismo. Bueno, ahora, ¿qué complicaciones? Esto ya les he indicado al empezar la clase. ¿Qué complicaciones? ¿Qué complicaciones va a tener? Colecistitis enfisematosa. ¿Qué será una colecistitis enfisematosa?
Enfisema, ¿qué será? Enfisema subcutáneo, enfisema pulmonar, ahora una colecistitis enfisematosa. ¿Qué traducirá? Aire. Presencia de aire. Fíjense esta tomografía. Esta es una tomografía. Aquí está la vesícula biliar. El paciente está echado, ¿cierto? Aquí está la columna vertebral. ¿Esto qué será? Aorta, ¿cierto? Aquí está un riñón y aquí está el hígado y la vesícula. El paciente está echado. Fíjense cómo viene el líquido biliar, los litos ahí adentro, pero hay aire. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay bacterias que van a producir aire, como el Clostridium. La famosa Escherichia coli produce aire y pueden llegar a producir una colecistitis enfisematosa. Segundo, empiema vesicular. Aquí está. Es una fotografía. Se ve material purulento acá, ¿no? Y están los litos, la pared casi gangrenada, etc. Una colecistitis gangrenosa. Fíjense cómo está esta vesícula. Esto es el hígado. Y acá se ve el epíplomo. Cuando existe una vesícula gangrenosa, toda la vesícula es tapada por el epíplomo y por las vísceras que están al contorno. A eso se denomina como plastrón. Cuando existe una apendicitis aguda, ¿va a haber plastrón? ¿Sí o no? Sí, va a haber plastrón. Y se palpa como una masa. Esa es la defensa. El epíplomo, ¿saben lo que es el epíplomo? El epíplomo es nuestro defensor dentro del abdomen. Si hay una perforación intestinal, el epíplomo trata de obstruir la obstrucción o de que el contenido de la víscera rota no avance. Por lo tanto, el epíplomo es nuestro defensor. El plastrón, ya les he dicho, es como formar un tabique. El problema está en despegar el plastrón, en liberar, porque todo ya está tapado. Si ustedes hubieran visto esto antes de liberar todo esto, hubieran visto que el epíplomo y el intestino han sellado totalmente y se ha adherido al borde hepático. Por lo tanto, el hecho de liberar el plastrón, eso es lo complicado. Y encontrar la vesícula. Fíjense cómo está gangrenada y tiene ya abscesos. Este es un biocolecisto con una colecistitis gangrenada. Luego vamos a tener una colecistitis perforada por isquemia, ¿no es cierto? Isquemia y necrosis. Pero cuando existe esto es porque ha fracasado la formación de un plastrón. ¿En quiénes se presenta principalmente? No forman plastrón los pacientes ancianos, los ancianitos y los diabéticos. Por lo tanto, esto ya será una complicación mucho más grave. Muy rara, pero grave. Y no sé si ustedes han escuchado del famoso síndrome de Mirici. Síndrome de Mirici es el terror de los cirujanos. Síndrome de Mirici. Mirici era un cirujano argentino. Este es el famoso síndrome de Mirici, que puede presentarse tanto en una colecistitis aguda como en una colecistitis crónica. Entonces, el síndrome de Mirici no solamente es particular de una colecistitis crónica, sino también de una aguda. O no solo es de una aguda, sino también de una crónica. ¿En qué consiste? En que el hito que se enclava en el conducto va invadiendo la vía biliar principal. Tipo 1, el hito presenta una compresión externa solamente del hepático común. Por lo tanto, mantiene el flujo, pero ya está comprimiendo. El tipo 2, ya existe una fístula, es decir, una comunicación grande. Ha desaparecido aquí el conducto cístico, ¿no es cierto? Una comunicación que constituye una fístula entre la vesícula y el colédoco. Por eso se llama fístula colecisto-coledociana. Y es tipo 2 cuando ha involucrado menos de un tercio. Menos de un tercio
el conducto Coledo. El tipo 3 es una fístula colecisto-coledociana que ya está involucrando 2/3. Y el tipo 4 ya existe una destrucción completa de la pared del conducto biliar. Esto originado ¿por qué? Porque el hito está apoyado sobre la vía biliar, va cada vez más ensanchando. Estos son periodos evolutivos con los cuales uno se puede encontrar. ¿Me entienden? Fíjense que el tipo 3, desde el tipo 2 y el tipo 4, la vesícula está haciendo cuerpo con el conducto coledo. Y a veces esto no se puede diferenciar en la cirugía. ¿Y qué pasa si agarramos y decimos, este es el conducto cístico y cortamos aquí? Y ligamos aquí abajo y sacamos la vesícula. Esto está ligado. ¿Qué pasa? Esta es una lesión iatrogénica de la vía biliar. ¿Me entienden? ¿Me entienden qué es iatrogénico? Producido de manera incidente. Ninguno de ustedes está formando para hacer daño, ¿no es cierto? Es una lesión inadvertida, ¿no es cierto? Inadvertida, causada no por la enfermedad, sino causada por el médico. Pero siempre es inadvertido. Entonces, está ligado a esto. ¿Me comprenden? Esas son las lesiones de la vía biliar. Y generalmente se presentan por este tipo de patologías. Y en este caso, pues hay que hacer derivaciones. Derivaciones biliodigestivas. Bueno, que eso es otro capítulo que cuando ustedes sean cirujanos van a ver. ¿Está entendido lo que es el síndrome de Mirici? Bueno. Ahora, el síndrome de Mirici puede acabar con otra complicación que se llama el ilio biliar. En otras palabras, el síndrome de Mirici puede terminar con un ilio biliar. ¿Qué significa ilio biliar? La palabra ilio significa obstrucción. Y biliar significa que un cálculo, ha logrado atravesar el conducto colédoco, ha llegado al duodeno, ha migrado por todo el intestino y ¿dónde se ha impactado? En la válvula iliocéntrica. Entonces está produciendo una obstrucción. El síndrome de Mirici puede ocasionar un ilio biliar. ¿Pero qué otra entidad puede provocar un ilio biliar? Una fístula colecisto duodenal, colecisto gástrica o colecisto intestinal. Es decir, el cálculo por mucho tiempo, no necesariamente agudo, ha ido apoyándose sobre la pared de la vesícula. Ha ido horadando, abierto y horada no solamente la pared de la vesícula, sino también la pared del intestino. Entonces el cálculo sale de la vesícula directamente al intestino. Existe una comunicación. Eso se llama fístula colecisto entérica. Entonces el cálculo también migra y llega a obstruir. ¿Se presenta, jóvenes? Se presenta. Y eso vamos a ver en la próxima clase, que es la obstrucción intestinal. ¿Me han entendido? ¿O está difícil? Esas son las complicaciones. Tratamiento. Bueno, el tratamiento siempre es quirúrgico. Por favor, no vayan a engañar al paciente y le digan, no hay tratamiento quirúrgico. El tratamiento siempre es quirúrgico. Bueno, pero lo que ustedes tienen que saber es que existe un tratamiento médico para calmar el dolor antes de que el paciente vaya a cirugía, o lo van a mantener dolorido y hasta que llegue a cirugía. No es cierto. Tiene que haber un tratamiento médico. El tratamiento médico conlleva al tratamiento quirúrgico. No lo reemplaza. Los pacientes siempre van a preguntar, ¿y existe alguna otra opción? ¿Ustedes qué van a contestar? No. Me lo van a enviar a mí. No hay otra opción.
¿El tratamiento médico en qué consiste? A ver, ustedes díganme. Lo primero, dieta. ¿Qué tipo de dieta? Está con colecistitis aguda. ¿Cómo? A ver, pónganse a pensar. NPO. Nada por vía oral. ¿Porque va a estar vomitando o no? Nada por vía oral. ¿Y por qué? No solamente por los vómitos, sino porque vamos a evitar que se siga estimulando la colecistoquinina y la secretina. Por lo tanto, NPO. Bien. Si está NPO, ¿con qué lo vamos a dejar muriendo de hambre o qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le vamos a poner? ¿Pero cómo le vas a poner la dextrosa? ¿Una vía venosa central o periférica? Una vía venosa periférica. Coloca un equipo de venoclisis. ¿Cuál es la diferencia entre venopunción y venoclisis? ¿Hay alguna diferencia? Venopunción y venoclisis. Venopunción o venoclisis. La venopunción no es para sacar una muestra de sangre como tal y la otra es para poder administrarla así como tal. Fíjense el término. Venopunción, venoclisis. Cistoclisis. Proctoclisis. ¿Qué significa? La palabra clisis. La clisis es la administración de un fluido. Clisis. Entonces, venoclisis, ¿qué es? La administración de un fluido a través de la vena. La proctoclisis, ¿qué será? El famoso enema. No, solo que un poco más estilizado, proctoclisis. Y la cistoclisis es agarrar una sonda vesical y irrigar. ¿Eso en qué casos? En pacientes que tienen traumatismo vesical y está llenito de sangre, entonces se coloca y se empieza a lavar. Eso se llama cistoclisis. ¿Me entienden? Venoclisis, vamos a administrar fluidos. Va a estar sin comer este paciente. Entonces vamos a colocar una venoclisis. ¿Qué solución parenteral? Coraima, ¿qué le vas a dar? ¿Qué solución parenteral? Te despertó, pero ¿con qué te estabas soñando? ¿O con quién te estabas soñando? Estabas diciendo un nombre medio. ¿Qué solución parenteral vamos a poner? Sí, pertenece. A ver, Brandon, ¿qué solución parenteral? ¿Puede ser, doctor, Ringer lactato. ¿Cuánto de líquido le vas a dar? ¿Cómo vamos a calcular? Ingreso. Pero jóvenes, yo les enseñaba eso. Requerimiento basal de agua, ¿cuánto es? 35 ml por kilogramo peso para 24 horas. Entonces les va a salir 2.500 hasta 3.000. Y eso ustedes tienen que repartir para 24 horas. 3.000 ml para 24 horas. Es mejor darle un poco más, porque se supone que este paciente ha estado vomitando, tal vez ha estado con fiebre, tal vez no ha comido durante varios días. ¿Y cuánto de glucosa? Es mejor decir glucosa que dextrosa. ¿Cuánto de glucosa le vamos a dar para evitar el catabolismo proteico? 100 gramos de glucosa para evitar el catabolismo proteico. Por lo tanto, dextrosa al 5, al 10, al 20, ¿al cuánto? Al 10%. Jóvenes, esto es el negocio. Yo les estoy enseñando. No me están haciendo caso. ¿Qué van a hacer cuando venga el paciente? NPO, venoclisis, solución parenteral, 35 ml por kilogramo peso, Ringer lactato y glucosa, 3.000 para 24 horas. Listo, ya lo estamos hidratando, está en NPO. ¿Qué analgésico le vamos a dar? ¿Cómo vamos a evitar que la vesícula se siga contrayendo? Antiespasmódico. ¿Qué antiespasmódico? Nombre genérico, concentración
vía de administración y horario. No, Viadil es la fábrica, es el nombre comercial. Vita Espasmo, Viadil, Sertal, esos son propaganda para el laboratorio. Butil bromuro de iosina. Otro antiespasmódico, propinoxato. Por favor, investiguen cada uno de esos, les voy a preguntar en su examen. Dosis. ¿De cuánto viene? De 10 miligramos, de 20 miligramos. Todo por vía endovenosa. No me van a poner por vía oral. Vía endovenosa. Ahora bien, para evitar que se siga formando mayor edema, para cortar la secreción de prostaglandinas, ¿qué le vamos a dar? No me digan, por favor. O les han pagado los laboratorios para que digan nombre comercial. No me digan Dioxadol, no me digan Clofenac, no me digan. ¿Qué le vamos a dar? Para evitar para romper el ácido del ciclo del ácido araquidónico. Pero claro, un antiinflamatorio no esteroideo, ¿cuál? Darle, por ejemplo, ibuprofeno. ¿Ibuprofeno por vía oral? No. No, entonces no es viral. ¿Qué antiinflamatorio no esteroideo, jóvenes? Metamizol le podemos dar, pero el metamizol es un antiinflamatorio más con propiedad analgésica que un antiinflamatorio. Le podemos dar. Diclofenaco sódico, ¿cuánto le vas a dar? Escuchen, por favor. Otra vez les digo, no conversen. ¿Cuánto de diclofenaco? ¿Por qué vía, Daniel? Diclofenaco por vía endovenosa es muy difícil conseguir. ¿Podría ser diclofenaco intramuscular de 75? Puede ser 75 intramuscular, pero le va a doler. Otro antiinflamatorio, ketorol, ketoprofeno. No. La cosa es calmar el dolor. Todo eso les voy a preguntar, jóvenes. El antiespasmódico para que la vesícula no se siga contrayendo. El analgésico, que es el metamizol, para que no tenga dolor. Y el antiinflamatorio para que la vesícula no se siga distendiendo. ¿Podremos utilizar la vía rectal más que la vía intramuscular? Bueno, la vía rectal más que la vía intramuscular podríamos usar. Sí. Sí. Una gran atención. Claro, la indometacina es un antiinflamatorio no esteroideo. Un supositorio de 100 miligramos. Bárbaro. Y para evitar la contaminación, antibiótico. ¿Qué antibiótico? Que me cubra aerobios y anaerobios. Podemos darle. ¿Está bien? A ver. Ceftriaxona le podemos dar. Y uno que actúe directamente sobre los anaerobios. Dile. Metronidazol. Podemos utilizar ceftriaxona más metronidazol. Otro antibiótico que es muy bueno es la ciprofloxacina. Les voy a preguntar dosis, por favor, dosis y horario, concentración. Ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas. Eso ustedes tienen que saber. Por lo tanto, el paciente va a estar ahí sin dolor, va a estar calmado. Pero eso va a ser así, ya no me duele. Doctora, ya no me duele. Doctor, ya no me duele. ¿Lo vamos a mandar a su casa? No, tenemos que operar. ¿Entienden? Tenemos que operar. Dime, Cristian. Pero no es una, o sea, no es necesario. O sea, si el paciente realmente no quiere ese rato de operación. No manda el paciente, si él no quiere, tiene que firmar y decir no quiero, pero seguro que va a volver. A lo que me voy es que no es como la apendicitis que tienes que operar sí o sí ese rato. A veces la colecistitis, sí, por eso les he dicho y no me he olvidado preguntarles los criterios de Tokio, que les voy a preguntar. Grados de severidad. Bueno, ahora bien, ¿el tratamiento quirúrgico en qué consiste? En hacer la colecistectomía.
En todo el mundo, ¿qué tipo de colecistectomía se hace? Colecistectomía laparoscópica, que es el borde estándar. Pero algunas veces la colecistectomía laparoscópica, por el grado de afectación que tiene, no se la puede hacer y se hace la colecistectomía convencional o abierta. Por lo tanto, el paciente tiene que estar consciente de esos dos tipos de cirugía. Otro problema de la litiasis biliar, aquí ya hemos acabado con la vesícula, ahora es la coledocolitiasis, y eso les he preguntado. La coledocolitiasis es la presencia de un cálculo en el conducto coledo. La coledocolitiasis es un cálculo en el conducto coledociano, puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Qué entienden por primaria? El cálculo se formó dentro del colédoco. Y la secundaria es que el cálculo ha migrado en forma secundaria de la vesícula. ¿Me entienden? ¿Puede haber pacientes que desarrollen coledocolitiasis sin tener cálculos en la vesícula? Sí, eso se llama coledocolitiasis primaria. Y la coledocolitiasis secundaria es que un cálculo secundariamente ha migrado de la vesícula. Ahora, ¿cuál será la clínica? ¿Cuál será la clínica de una coledocolitiasis? Si está obstruyendo el conducto colédoco. Ictericia. ¿Va a haber dolor? Sí, va a haber dolor, pero aquí va a haber ictericia. Fíjense ahora la diferencia que existe entre una colecistitis aguda y una coledocolitiasis. Si el paciente tiene ictericia, ¿qué tenemos que pensar? Que tiene una coledocolitiasis. ¿Están entendiendo? Una coledocolitiasis, ya sea primaria o secundaria. Ahora, todo esto se supone que es estéril. Si bien está conectado con el intestino, se supone que es estéril. Pero cuando hay una obstrucción y cuando hay estancamiento, cuando se ha estancado la secreción biliar, se contamina y se va a producir infección del conducto colédoco. ¿Cómo se denomina la infección del conducto colédoco? Colangitis. Es una infección grave. No es lo mismo decir, ¿qué tienes? ¿Colangitis o amigdalitis? ¿Cuál es más seria? La colangitis. ¿Entienden? Nadie puede estar caminando en la calle. ¿Qué tienes? Colangitis. Es una entidad seria, grave. Fíjense, la colangitis es la infección del conducto biliar, del conducto colédoco. Es tan grave que puede provocar lo siguiente. Cuando hay una infección en otras palabras, ¿cómo ustedes pueden reconocer que el paciente tiene colangitis? Porque una cosa es que tenga coledocolitiasis, ¿no es cierto? Solamente va a tener ictericia y dolor. Incluso algunos pacientes solamente tienen ictericia y están asintomáticos, porque el cálculo está como válvula. Obstruye y desobstruye y deja pasar. Si hay obstrucción, ¿cómo estará el conducto colédoco? De calibre. Va a estar dilatado. A ver, vayan a su casa o en una manguera, obstruyen un extremo, ¿qué va a pasar con la manguera? Se va a empezar a dilatar antes de la obstrucción. Lo mismo sucede con el conducto colédoco. Si aquí está la obstrucción, este segmento se va a dilatar. ¿En la ecografía se va a poder ver la dilatación? Sí. ¿Hasta cuánto aceptamos de dilatación en la ecografía? Normalmente el conducto colédoco mide entre 3 a 5 milímetros de calibre, mucho más delgado que mi dedo. Por lo tanto, ecográficamente, ¿cómo se diagnostica la coledocolitiasis? Arriba de 5 milímetros de diámetro del conducto colédoco. Pero si esta coledocolitiasis ya provoca infección, se denomina colangitis. ¿Cómo reconocen la colangitis? Pues por la tríada de Charcot. ¿Qué es la tríada de Charcot? Ictericia, dolor al hipocondrio derecho y fiebre. Esa es la tríada de Charcot. Si falta uno, ya no es tríada de Charcot, ¿no? Porque tríada es 3. Y se llama pentada de Reynolds, pentada es 5. A los 3, ictericia, dolor y fiebre, se le añade shock séptico y alteración de la conciencia.
Fíjense la gravedad. Fíjense la gravedad. A mayor edad, mayor mortalidad. Por lo tanto, la colangitis sí es por eso les digo, nadie puede estar caminando con colangitis en la calle. ¿Por qué? Porque va a acabar en sepsis. Pacientes mayores de 65 años, mayor probabilidad de que hagan sepsis. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Una endoscopía, una duodenoscopía, que se llama la famosa ERCP. Ustedes van a conocer como ERCP. Hay que hacerle una ERCP, pero eso es en inglés. En español es una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. ¿En qué consiste? Fíjense, ingresa el endoscopio, que en realidad es un endoscopio especial que se llama duodenoscopio. ¿Por qué? Porque las ópticas están en forma lateral y el procedimiento tiene orificios o conductos por donde se puede instrumentar. El endoscopio no solamente ingresa hasta el estómago, sino ingresa hasta el duodeno, hasta la segunda porción del duodeno. Identifica la ampolla de Vater, introduce un catéter, aquí está, el endoscopio, atravesado el estómago, primera porción, segunda porción, ha identificado, introduce el contraste, y al introducir el contraste se pinta de abajo hacia arriba, por eso se llama retrógrado, está haciendo una colangiografía. Pero también hemos visto que el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático, tienen una terminación en común, ¿no es cierto? Por lo tanto, no solamente se hace una colangiografía, sino también se hace una pancreatografía, conducto de Wilson. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, se dibuja en forma retrógrada todo lo que es el conducto colédoco y el conducto pancreático. Esta RCP o esta colangiografía pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿es normal o patológica? Esta es normal. Fíjense que hasta el conducto cístico y la vesícula biliar se han contrastado el hepático derecho y el hepático izquierdo y todo el árbol biliar intrahepático. No hay ninguna imagen de que hace cagar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Esto es diagnóstico o terapéutico para coledopolitiasis? Ambos. Es diagnóstico y terapéutico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, acá, ¿qué ven en esta colangiografía? Acá ya se ven las imágenes litiásicas. Fíjense el conducto cómo está dilatado en comparación con la anterior imagen. Fíjense, allá en el extremo izquierdo y ahora acá el conducto está dilatado, totalmente dilatado. Y aquí se ven las imágenes. ¿Qué es lo que hace el endoscopista? Pues introduce un electrocauterio y abre lo que es el esfínter de Oddi. Eso se llama esfinterotomía. ¿Para qué hace eso? Para que estos litos puedan caer. ¿Le decimos al paciente que salte o no? No, no es necesario. Solamente quiero que sepan, ¿no? ¿Para qué se hace la esfinterotomía? Entonces, como está abierto, ya no hay nada que obstruir. Entonces, pueden caer. Pero algunas veces, ¿qué es lo que hacen? Introducen una canastilla. Fíjense el endoscopio. Introducen una canastilla, abren la canastilla, atrapan al lito y lo exteriorizan. Esto se llama instrumentación de la piel. Este procedimiento al paciente lo libra de la cirugía. Si es una coledopolitiasis primaria, con esto ya está resuelto. Pero si es una coledopolitiasis secundaria, ¿está resuelto? ¿Cuál sería el segundo paso? Hacer una colecistectomía. ¿Qué
que es la fábrica de esto. Pero si fuera primaria, ya está resuelto. ¿Está claro hasta acá? Ahora ustedes deduzcan qué complicaciones puede traer esto. Pancreatitis, luego este corte que puede traer. No infección. Bueno, sí puede haber infección, colangitis, ¿no? Porque se está arrastrando y puede traer infección, colangitis. Luego ¿Puede también estar cierre del esfínter? va a estar abierto toda la vida, forever, pero complicaciones. Colangitis, pancreatitis, ¿qué más? El hecho de que corte el intestino, fíjense, esta esfinterotomía, ¿puede provocar hemorragia o no? Sí, hemorragia. ¿Y qué pasa si el intestino es como un papel? ¿Qué pasa si corta un poquito más? Se emociona. Perforación. Entonces, ¿qué complicaciones? Colangitis, pancreatitis, perforación intestinal, hemorragia. Esas son las complicaciones que puede tener este procedimiento. Listo, jóvenes. Esto es todo. Hasta